Los saludo con la paz del Señor a cada uno de mis hermanos. Le doy gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de poder compartir un testimonio nuevo. Y bueno, en esta tarde tenemos de invitada a nuestra hermana Laura Galarza. Somos del Ministerio Casa de Dios Puerta del Cielo y vamos a estar compartiendo testimonios vivos, cambiados por Dios. Así que vamos a darle la oportunidad en esta tarde que nuestra hermana esté saludando. Buenas tardes, hermano, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios, ¿no?, por una nueva oportunidad. Estoy agradecida, ¿no?, por esta nueva oportunidad. Y bueno, mi nombre es Laura, mi apellido es Flores Galarza, tengo 38 años. Y bueno, conocí al Señor hace aproximadamente 4 años. Y la verdad que siempre digo, ¿no?, que el Señor llegó a mi vida en el momento justo, en el momento preciso, porque bueno, yo tengo hijos grandes, hijos chiquitos, hijos adolescentes, hijos muy chiquitos y de edad intermedia. Y bueno, y llegó una etapa de mi vida donde me encontraba siempre sola, ¿no? Nunca supe que el Señor estaba en mi vida. Llegó un momento, bueno, donde creo que ya mi vida dijo basta, porque ya estaba muy cansada, muy estresada, muy cansada de todo. Y bueno, llegó un momento donde, creo que una mañana donde yo me había quedado sin trabajo, se me había roto el celular y no encontraba ninguna clase de salida, no tenía ninguna salida. Y fue en ese momento, en esa mañana, que desperté a una de mis hijas más de las mayores y le dije: cruzate a la casa enfrente, a los pastores que están enfrente, y pedile que vengan a orar por nuestra casa, hija. Le dije: pedile que vengan a orar por mi vida. Yo en ese momento ni siquiera sabía que era una oración, hermano, ni que era una petición, nada. Nunca supe nada, sino que salió eso de mi boca. Sí, siempre a mí me molestaba cuando escuchaba a las madrugadas que oraban, que hacían, por así decirlo, ruido con las alabanzas. O sea, el culto mismo me molestaba siempre a mí. Me molestaba a las mañanas las oraciones de los pastores. Y bueno, pasó el tiempo hasta que me tocó a mí, ¿no?, que el Señor quebrantó mi corazón. Bueno, como digo, llegó el momento justo y bueno, ese día mi hija tomó la valentía, se cruzó y bueno, llamó a los siervos de este lugar, ¿no?, donde hoy estoy congregando. Le doy gracias a Dios, ¿no?, porque nos prestó este lugar. Y bueno, de acá donde, como siempre dice, ¿no?, plantamos raíz acá, y acá estoy hace 4 años. Bueno, fueron, me predicaron, oraron por mi vida. Me acuerdo bien clarito que ese día mis hijos tenían vergüenza y salieron y se escondieron todo adentro. Yo también tenía vergüenza, mi hermano, mi hermana, pero yo estaba muy sobrepasada del cansancio, agotada, estresada. Yo no tenía se me había caído parte de mi pelo, de las cejas, las pestañas, había perdido todo. Y por el cansancio, por el tanto trabajo, la demanda que uno tiene como madre, ¿no? Porque lamentablemente yo tenía que hacer el papel de madre, de padre, a veces que me encontraba sola. Después, bueno, cuando empecé a congregar, los siervos me invitaron al lugar acá, y empecé a congregar, empecé a escuchar la palabra. Y de a poquito empecé a entender, ¿no?, que Dios nos escogió desde el vientre, nuestra madre. Y de ahí sola recordaba de a poquito que nunca estuve sola, sino que el Señor es que siempre estaba conmigo. Y empecé a congregar, las cosas siempre me ayudaban para bien, encontraba la paz día a día. Y así estaba, hermano, congregando. De a poquito traje a mis hijos, porque no los traje todos del primer día. Sí, les pedía que vengan un sábado sí, un sábado no. Y bueno, venía a la congregación, los días de culto. Hay veces que no sabía ni siquiera por qué venía, pero yo venía. No me daba cuenta que de a poquito el Señor iba fortaleciendo mi vida, de a poquito iba cambiando mi semblante. Ya cambió mi manera de ser, mi pensamiento. Ya Dios empezó a trabajar en mi vida de a poquito. Ya me hacía entender cosas, ¿no?, que Él iba haciendo en mi vida. Ya veía a mis hijos
de otra manera, me daba más paciencia, más ganas de quizás de cocinar, de atenderlo. Y bueno, el trabajo de a poco, me acuerdo que la hermana siempre me decía, hermana, ore, pídale la dirección al Señor. Y yo me acuerdo que iba al médico y la doctora me decía que es del estrés, que se me había caído el pelo, las pestañas, las cejas. Pero le doy gracias a Dios, ¿no? Que de a poquito el Señor me fue sacando. A veces me molestaba a mí que la sierva me decía, ore hermana, ore, pídale dirección al Señor, pero yo no entendía. No sabía ni siquiera qué era orar. Ella decía, orar es hablar con el Señor, contarle tus cosas, tus problemas, que va a ser el Señor que te vaya ministrando. Y así fue pasando el tiempo. Y no me voy a olvidar nunca de una palabra que fue la que tocó mi corazón en los primeros meses ya de que estaba congregando. Y la palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, amén, está en el capítulo 6 y en el versículo 25. Y la palabra se trata del afán y la ansiedad. Pero a mí la palabra que quedó sellada en mi corazón es la del versículo 33, que lo voy a compartir con ustedes en esta tarde, amén, que dice, lo voy a compartir en el nombre de Jesús, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Esa palabra fue que marcó tanto en mi vida y quedó sellada en mi corazón hasta el día de hoy. Y siempre en la prédica, yo siempre escuchaba la prédica que el hermano decía, ¿no? En su testimonio contaba que tenía que buscar primeramente el reino de Dios. Quizás yo en ese momento no entendía bien qué era buscar el reino de Dios, pero el hermano decía que en la casa del Señor es donde tenemos que estar, es ahí donde Él trabaja nuestra vida, donde nos hace entender. Y así de a poquito fue cambiando mi vida, fui entendiendo la palabra. Sí me costaba poner por obra, pero esa palabra quedó sellada en mi corazón y bueno, fue donde siempre anhelé tanto eso, de que esa palabra se cumpla en mi vida, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, después todas las demás cosas se vendrán por añadidura. Yo sabía que yo tenía mucho anhelo, mucho apuro, mucha ansiedad por las cosas, pero esa palabra fue que quedó sellada en mi corazón y con esa palabra el Señor empezó a trabajar mi vida. De a poquito, congregando, siguiendo lo que el Señor decía, escuchando la palabra. A veces que yo tenía cosas, tenía problemas, venía a la casa de los siervos, le preguntaba, le golpeaba la mano, pero yo no entendía a veces qué es lo que quería decir una palabra, quizás, y ellos siempre me decían, pídanle sabiduría al Señor, el Señor le va a dar sabiduría. Y así fue que el Señor me fue dando sabiduría. Hay veces que de tanto trabajo que tenía no podía venir a los cultos, pero mis hijos solitos venían. Gracias a Dios, ¿no? Que vivimos enfrente, ¿no? de la congregación y mis hijos podían venir solitos. Yo ya antes de trabajar iba y les dejaba todo preparado. Ellos se cambiaban a la hora del culto y venían todos al culto. Yo venía del trabajo directo y hay veces que quizás no podía llegar, ¿no? Y la hermana, bueno, me decía siempre, ore hermana, que Dios le va a acomodar todo. Y así fue, hermano, que un día, así como el Señor lo quiso, conseguí trabajo cerca, media hora de viaje acá de mi casa. Y así fue Dios trabajando en mi vida, ¿no? Fue, creo que algo más de lo previsto por mí, ¿no? Porque Dios hace como Él quiere las cosas. Dejé de trabajar en Capital, yo trabajaba de lunes a lunes, dejé de trabajar en Capital, ese sí que aprendí a creer y a confiar. Dejé de trabajar y bueno, siempre escuchaba que la hermana me decía, ore hermana, ore y crea que confíe en Dios y Dios va a ser quien va a administrar su vida y quien le va, porque Dios conoce su corazón. Y fue así, hermano, Dios me acomodó el tiempo, las horas, todo me acomodó. Empecé a trabajar solamente 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y después tenía los sábados libres para venir tranquila a la congregación con todos mis hijos. Ya se podía en mi casa quizás comer en tranquilidad, en paz, porque siempre el Señor administraba, ¿no? nuestras vidas, mis hijos. Y yo era una persona que tenía mucha idolatría en mi corazón. Tampoco eso era algo que yo siempre pensé y dije, ¿no? Mi pensamiento,
dice ¿no? su palabra, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, sino que yo decía que eso no es nada malo, estar en la idolatría. Yo era una persona que a mí me gustó siempre el deporte, a mí me gustó siempre jugar al fútbol, hacer gimnasia, y jugué tantos años al fútbol que creo que un día dije que el día que si me muera me iba a morir feliz, porque yo creía, ¿no, hermano? Yo creí que yo iba a ir al cielo, ¿no? Yo decía, si yo me muero voy a morir feliz, porque por lo menos en esta tierra hice las cosas bien. Eso creía yo, hermano, que yo hacía las cosas bien, gastando plata quizás en estas cosas, ¿no? En estos quehaceres del mundo, en ese fútbol, como yo decía, a veces cumplía con mis hijos, venía al trabajo, les daba de comer, salía a la madrugada, agarraba mi moto, me iba a jugar a la pelota, quizás de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Y hay veces que había torneos de fútbol o campeonatos de fútbol y yo me quedaba hasta la última hora de la madrugada. Y yo, sí, siempre el fútbol era algo en ese tiempo que llenaba mi vida, ¿no? Que yo creí que llenaba mi vida. Pero bueno, después así terminaba cansada, sin plata, quizás más cansada de lo debido, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, Dios de a poquito fue sacando eso en mi vida también, ¿no? A través de la palabra, a través de las oraciones que los siervos siempre hacían, ¿no? Por nuestra vida, por la vida de mis hijos. Y es algo que Dios hizo algo muy grande en mi vida, ¿no? Que me sacó de esa idolatría, ¿no? Del fútbol, que hasta el día de hoy hay veces que me trae a memoria, ¿no? Que cómo Dios hace las cosas. Y quizá yo hace 4 años que estoy en la congregación, que estoy congregando, y hay veces que uno se olvida. Pero por eso también la palabra dice que volvamos a la senda antigua, a veces a donde Dios nos sacó, de qué es lo que hacíamos antes y qué es lo que Dios cambió en nuestras vidas. Quizás hoy que Dios cambió tanto en mi vida, a mí me pareció, no sé, algo como que ya lo olvidé, pero es algo que Dios hizo en mi vida y algo muy grande que sacó por completo de mi corazón, de mi mente el fútbol, porque antes también eso yo hacía, gastaba quizás la plata, ¿no? en el internet por mirar los partidos de fútbol, de la selección. Cuánta idolatría, yo las camisetas de fútbol que yo gastaba, tanta plata, los botines, y bueno, lo que todo eso conlleva, ¿no? Y gracias a Dios, Dios me sacó de todo eso, porque ¿qué sería de mí hoy en día una madre así en la idolatría, en el fútbol, en la cerveza? Quizás que a veces después de un partido me quedaba con las chicas tomando, quizás si mis hijos seguían en el mismo camino, ¿qué sería de mí hoy, de mis hijos? También todo lo mismo en el fútbol quizás, o quizás, no sé, en otras cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Pero sé que Dios tiene un propósito para cada uno, ¿no? Y fue Dios quien llegó a mi vida, un momento justo, como digo, y Dios hoy hizo todas las cosas nuevas para mí, para mis hijos, porque hoy en día ellos están, gracias a Dios, ¿no? Están congregando, tienen la escuelita dominical y de chiquitos ya están encaminados en el camino del Señor. Primeramente, ¿no? Ahora digo que Dios me manda a mí como madre y después yo les tengo que mandar como madre a ellos, ¿no? Encaminarle por el camino de Dios, como dice su palabra, ¿no? El proverbio, que tenemos que a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Hablarle de la palabra, encaminarle en su camino. Y así tantas cosas Dios cambió en mi vida. También yo tenía eso que no podía, era algo que sobre mí siempre dominaba, el usar una ropa, quizás un accesorio de marca, como les comentaba a las hermanas. Yo si no tenía una zapatilla de marca, para mí no era vida. Quizás siempre fue así, una cartera de marca, una remera de marca. Yo si no tenía una cosa de marca, como que no era yo. Y bueno, todas esas cosas Dios fue quien fue cambiando de mi vida, fue sacando todo eso, ¿no? Y me enseñó a ser una persona de corazón manso y humilde, como dice su palabra, ¿no? También así el Señor fue trabajando en mi vida, así como me sacó todo, ¿no? Para que yo entienda quién es Él, ¿no? Y que yo tengo que depender de Él, no del hombre. Fue sacando muchas cosas de mi vida. También fue por completo yo ese día que pasó, no me acuerdo cuánto habrá pasado, aproximadamente 1 año desde que yo empecé a congregar. Propusieron el bautismo
en la congregación, amén, y yo nunca tuve duda de bautizarme, ¿no? Porque también explicaban que pasamos a ser una nueva criatura, ¿no? Y que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, dice su palabra. Y el siervo explicaba que nuestro pecado, que todo lo que fuimos en el mundo quedó atrás, ¿no? Y bueno, yo acepté de lleno con todos mis hijos, ni siquiera lo dudé un segundo. Con todo lo que estábamos en mi casa, yo y mis 2 hijos fuimos los que nos bautizamos, que estábamos en la edad así, que ya éramos conscientes, ¿no?, de algunas cosas. Nos bautizamos, bueno, la palabra dice que somos hechos nuevos, ¿no?, nueva criatura en Cristo Jesús. Y no, fue cambiando totalmente muchas cosas en nuestra vida, ya supimos lo que es orar, congregar, tomar un compromiso con Dios. Puso Dios en mi vida el querer como el hacer, ¿no? En dejar las cosas, ¿no? Porque a través de la palabra es que Dios trabaja en nuestra vida, la idolatría, la mentira, el falso testimonio y así muchas cosas, mi hermano, mi hermana. Yo a veces decía que cómo voy a hacer yo, cómo voy a hacer con 5 hijos, cómo voy a hacer, de dónde voy a sacar, cómo la hermana cree, decía que yo voy a hacer si dejo de trabajar, de dónde voy a hacer, qué voy a hacer, no tengo plata, no tengo trabajo, decía yo, se me había roto mi celular, pero después entendí que el Señor hace las cosas como Él quiere, porque gracias a que me quedé sin celular me puse a orar, me puse a hablar con Dios, y Dios me dio un celular nuevo, pero a su tiempo, porque Dios me hizo entender cómo eran las cosas, mi hermano. Y así fue cambiando Dios mi vida grandemente. Hoy en día puedo decir que Dios hizo un antes y un después. Sé que se cumplió la palabra esa que dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy siento que en Él solamente hallo la completa paz. Sé que mis hijos están en armonía, gracias a Dios. De chiquitos ya aprenden la palabra en la escuelita, también escuchan en los cultos las palabras. Y sé Dios quien va trabajando a través de la palabra también en los chicos, porque acá, gracias a Dios, enseñan las hermanas en la escuelita, le enseñamos en la casa también, que siempre el hermano habla de que tenemos que hablar a nuestros hijos en la casa. Y vamos aprendiendo, hermano. Y puedo decir gracias a Dios que mis hijos están congregando, estoy congregando todos los días que haya culto, estoy en las oraciones. Dios también en mi vida hizo una grande obra, fue que me devolvió todo el pelo que yo había perdido, me devolvió las cejas, me devolvió las pestañas. Tengo las pestañas del doble de lo que tenía antes. Me devolvió muchas cosas. Dios me devolvió la sonrisa que yo había perdido, porque antes vivía angustiada, agobiada, siempre vivía como apresurada, nerviosa. Quizás si me reía a veces era porque, bueno, ya les digo, como siempre jugué al fútbol, que yo eso creía que era lo único que llenaba mi corazón. Pero bueno, hoy encuentro la paz de lleno y completo y sin alcohol, hermano, porque sé que el Espíritu es quien da la paz, la tranquilidad. La verdad es que trabaja en nuestra vida. Sé que hay veces que la palabra parece chocante en nuestra vida, pero si uno permite que la palabra trabaje en nuestro corazón, ahí es donde vamos encontrando de a poquito y nuestro corazón, nuestra mente va cambiando, ¿no? Somos esa nueva criatura en Cristo Jesús, como dice la palabra. Doy gracias a Dios que, como le dije, Dios me devolvió las cejas, las pestañas, el pelo, Dios me devolvió todo. Me devolvió la relación que yo a veces quizás no tenía con mis hijos, porque yo de tanto trabajo que tenía no podía ni siquiera atenderlo bien. Lo atendía a las corridas, le cocinaba a las corridas, lo llevaba a la escuela a las corridas, venía, creía que cumplía todo con ellos, los dejaba solos y me iba a hacerme un tiempo para mí donde yo creí que encontraba la paz, donde ya le digo que era ese fútbol. También me gustaba el boxeo, hay veces que iba a entrenar y hacía un doble entrenamiento. Me gustaba mucho el boxeo, pero gracias a Dios, Dios sacó todo eso, borró todo.
de mi mente y de mi corazón, pero hoy lo cuento para la gloria de Dios, ¿no? Porque sé que Dios es quien borró todo eso. Y si hoy lo trae a memoria a mí es para contarle, hermano, a mi hermana, que Dios es quien hace todas las cosas nuevas, Dios es quien cambia nuestro corazón y nuestra mente, pero así también Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas, y depende de cada uno de nosotros, depende de que nuestro corazón tengamos dispuesto, ¿no?, para el Señor. Yo dispuse mi corazón 100% al Señor, porque de la verdad, ¿no?, porque Él dice su palabra que es el camino, la verdad y la vida, que fuera de Él y sin Él nada podemos hacer. Sé que Él es quien hizo todas las cosas en mi vida, sé que Él tiene un propósito, así como en mi vida, con mis hijos, con cada uno de ustedes que quizás está escuchando en esta tarde, que estamos acá con mis hermanos, ¿no?, está escuchando, una usted, mamá, papá. Yo tuve 5 hijos, con esos 5 hijos me quedé sola, pero Dios fue quien sacó adelante mi familia. Mire usted, hoy en día yo me dedico, como dice la palabra, a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Gracias a Dios a mis hijos no le hace falta una zapatilla, no le hace falta una remerita prolija, no le hace falta la leche, porque gracias a Dios, Dios provee todo. Todo viene por añadidura. Siempre el Señor toca el corazón de un hermano, de una hermana, o siempre me bendicen, siempre me dicen, hermana Laura, este le traje para su hijo, o quizás gente desconocida, mi hermano, porque yo un día fui de la congregación y encontré una bolsita de ropa en el portón de mi casa que me dejaron para mis hijos, donde había zapatillitas, donde había remeritas nuevas, hermosas, y todo eso le doy gracias a Dios, porque eso Dios hace. Yo estando en el mundo, a mí nunca nadie me regaló nada, nunca nadie, ni el padre de mis hijos me regalaron nada, nunca nadie me regaló nada. Pero sé que Dios, de que yo empecé a congregar, de que yo empecé y dispuse mi corazón y busqué primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vino por añadidura. Hoy en día, hasta la leche que mis hijos consumen, hasta la chocolatada que mis hijos consumen, hasta ellos se dan el privilegio hoy de decir, quiero una chocolatada, y lo tienen en su mesa, mi hermano, mi hermana. Hoy en día, gracias a Dios, como siempre dice el hermano, usted come un plato de arroz, lo come en paz y en tranquilidad, porque el Señor está con usted. Quizá antes comía un asado, estaba en el mundo, había un vino, había una cerveza de por medio y terminaba todo mal. Pero hoy en día lo que comemos, lo comemos con agrado, con gozo, porque sabemos que el Señor está en nuestra mesa, y el Señor es quien está ministrando en nuestra vida, en nuestra casa, nuestro corazón, nuestra mente. Mis hijos se acostumbraron a dar gracias a Dios por una taza de té, se acostumbraron a orar antes de dormir, porque antes nosotros ni siquiera sabíamos, o sea, yo hablo de mí, no sabía ni siquiera quién hizo el cielo y la tierra, no tenía en cuenta eso, siquiera vivía en este mundo caminando, sin saber, ¿no?, quién era Dios, pero Él me hizo entender a su tiempo. Hoy en día, como digo, somos agradecidos por un plato de comida, mis hijos están, gracias a Dios, hoy en día oran por un plato de comida, también ellos piden por aquellos que no tienen, como se les enseña, ¿no?, gracias a Dios, antes de dormir se acuestan a orar, y piden por aquellos niños, ellos de chiquitos ya piden por los demás, piden hasta por sus padres, piden ellos, piden por cada niño de este mundo, y la vida de uno es de otra manera, hermano, no es como uno quiere que sea, y no es por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder nunca con nuestras propias fuerzas, porque llega un momento donde nuestra vida se agota, nuestra carne se agota, nuestro cansancio llega a un extremo, como pasó con el mío, que ya no tenía, como le dije, no tenía más ceja, pestaña, no tenía nada, pero el Señor me devolvió todo eso, triplicó todo en mí, multiplicó todo en mí, porque hoy en día, como ya le dije, hoy en día tengo todo servido, gracias a Dios, pero me ocupé de sus cosas, ¿no? Me ocupé de congregar, me ocupé de escudriñar la palabra, de quizás darle un aliento a alguien que necesite, como estaba quizás en esa situación que yo estuve en ese tiempo, mi hermano. Hoy en día estoy tranquila, estoy contenta con mis hijos, Dios es quien va acomodando todo. Hoy en día ellos están contentos, con su corazón contento, lleno, tienen otro semblante.
porque también en su tiempo ellos me reclamaban mucho, cada uno por sus padres, pero hoy en día ni siquiera ellos preguntan por sus padres, porque ellos saben que su padre es que está en el cielo, ¿no? Ellos saben que su creador es su padre, y ni siquiera traen a memoria a sus padres, los padres de esta tierra, ¿no? Porque ellos entendieron que su padre es que está en el cielo, quien le da todo, porque ellos ven con sus propios ojos, más allá de que ellos de chiquitos creen, ellos ven como Dios provee todo lo que ellos necesitan. Hay veces que hasta juguetes Dios le provee a mis hijos. Todo, mi hermano, mi hermana. Ahora van a empezar la escuela. Dios tuvo todo, en todo caso estuvo Dios. En su mochila, en los guardapolvos, en cada necesidad. Pero yo hoy en día ya no tengo mi mente turbada, no tengo mi corazón preocupado, sino que mi corazón se acuesta en paz y en tranquilidad. Mi mente está posada en tranquilidad porque entendí la palabra, Dios trabajó en mi vida y deposito todo en Él porque sé que Él es quien va a hacer las cosas. Y la palabra dice que Él nunca va a avergonzar a sus hijos. Su palabra santa dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Si nosotros creemos y confiamos en su palabra santa, Él va quien va a proveer todo, ¿no? Así como cada día provee mi necesidad, la necesidad de mis hijos, incluso de mis familiares, a veces de cada hermano que nosotros pedimos, a veces con fe. Dios provee cada necesidad de cada hermano, del familiar, de aquel, del prójimo. Así siempre pedimos, acá pedimos con fe y siempre así Dios está proveyendo cada necesidad, mi hermano, mi hermana. Dios en mi vida hizo muchas cosas. También yo tengo algo guardado en mi corazón, que hay veces que quizás yo me olvido, pero bueno, Dios es quien trae a memoria, ¿no? Como trae en este preciso momento. Como les contaba que yo siempre jugué al fútbol, yo me acuerdo que tenía todo quíster en mis pechos, el pecho derecho yo tenía 3 o 4 quíster tenía. Pero eso era del mismo impacto que cuando yo paraba la pelota con el pecho, después con el tiempo se me formaba quíster en los pechos. Había un momento que yo fui al médico y me hicieron una mamografía, tenía 4 o 5 quíster de un lado, 3 del otro. Me acuerdo que me habían dado pastillas, cápsulas grandes para tomar, me habían dado un gel. Yo en ese momento seguía congregando. Pero llegó un momento así como, solamente Dios sabe. Las dejé de tomar y después con el tiempo fue que me desaparecieron todos los quísteres que yo tenía en mi pecho, todo. Pero sé que el Señor es quien lo hizo eso, el Señor es quien hizo la obra en mi vida. El Señor me quemó todo, el Señor me hizo, como le decía, nueva criatura. Ya todo lo viejo quedó enterrado abajo, murió. Ahí cuando yo pasé por el agua, me sacó, me sanó todo el quíster, eso desapareció por completo de mi vida. No tengo hoy en día, para la gloria de Dios, nada, no tengo ningún quíster, ningún dolor en nada. También las consecuencias que yo tenía del fútbol, que fue una de las grandes y de las peores, donde también toqué fondo, que fue que jugando un día al fútbol, ¿no? Como así le decía, iba con velocidad así con la pelota y una compañera del equipo contrario me puso el cuerpo, donde fue que caí para atrás y di mi cabeza contra una columna que estaba en la cancha. Y de ese día fue que yo perdí la conciencia por completo, no me acuerdo de nada, pero el Señor estuvo en ese momento. Hoy en día entiendo que el Señor fue quien estuvo en ese momento, porque después a mí me pusieron un cuello ortopédico, me llevaron a la clínica, me internaron y ahí estuve como 20 días internada. Estuve como 20 días internada con medicamentos, después tratando de hacer kinesiología y así fui saliendo, salí de ahí como toda desobediente. Pasó 10, 15 días, me saqué el cuello sola al ortopédico y seguí jugando al fútbol, seguí con mis quehaceres, ¿no? Seguía con esta idolatría, como le decía, y ahora me trae recuerdo que seguí jugando y seguí haciendo, no lo que a Dios no le agrada, sino que hacía los quehaceres míos, ¿no? Y fue un día donde me descompuse por completo en una cancha y me agarró en ese momento una convulsión y camino a la clínica, los médicos después dijeron que me había agarrado un
una ACV, tuvo una ACV leve. Gracias a Dios que fue leve, ¿no? Porque si no sería leve estaría en una silla de ruedas, pero sé que Dios es quien tenía un propósito con mi vida, ¿no? Fue una ACV leve, me costó tanto, estuve con más de 40 días internada. Estuve internada, con tratamiento, con muchos, ya no sé ni qué, solamente estaba ahí, abría mis ojos y veía que me pasaban, ¿no? A través del suero, así, medicamentos para los dolores. Y así me fui levantando nuevamente, mi hermano, pero sé que Dios quien puso su mano una vez más en mi vida. Salí de ahí y seguí en mi casa con mis hijos. Mis hijos, me acuerdo que la más chiquita ya no me reconocía, lloraba y disparaba de mí. Y yo siempre fui desobediente. Empecé a ir a la kinesiología. Me acuerdo que del lado izquierdo, la parte de las piernas del lado izquierdo me quedó débil, todo lo que sería el medio cuerpo quedé débil. Escuchaba nada, un porcentaje del oído izquierdo, veía un porcentaje del ojo izquierdo y también las piernas me quedó débil, toda la parte de la izquierda, medio cuerpo izquierdo. Pero de a poquito fui levantando y siempre yo cuando estaba en esa situación pensé que era por mis propias fuerzas, pero hoy en día entiendo que fue Dios quien estuvo conmigo en cada momento de mi vida, donde fui a un extremo, donde toqué fondo. Sé que Dios me sacó ahí de ese pozo y me levantó. Me levantó para hacer algo grande en mi vida, como hoy en día está haciendo, ¿no? Dios hoy en día está haciendo grandes cosas conmigo. Y así fue que Dios me sacó de muchas cosas. Creo que en los últimos años me pasaron tantas cosas, pero así entendí que Dios me estaba llamando y nunca entendí hasta que, bueno, Dios hizo entender y me hizo abrir los ojos y me hizo ver las cosas de otra manera. Hoy en día puedo decir que estoy tranquila, estoy feliz junto a mis hijos, en la congregación, estoy aferrándome cada día más en las cosas de Dios. Bueno, me dieron la oportunidad en la congregación de poner por obra la palabra, ¿no? Como dice, para servir a Dios, porque dice que estamos en esta tierra para servir y no para ser servidos, ¿no? Y gracias a Dios estoy en el servicio del Señor, estoy sirviendo en lo poquito, como dice la palabra, ¿no? Y que en lo mucho después Él nos va a poner el día de mañana, pero en los tiempos de Dios será. Así que también aprendí a estar sujeto, ¿no? A los siervos, que tanto a mí me costaba, pero sé que Dios es, como digo, el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón, ¿no? Que pone en nosotros, en nuestro corazón, todo Dios. Y si uno quiere y obedece, después Dios hace la obra. Porque es Dios quien pone el querer como el hacer en uno. Si uno después quiere para cambiar para bien o quiere dejar, por eso Dios nos da libre albedrío. Pero gracias a Dios le doy, no me arrepiento del día de hoy de poner el querer ese y de poner el corazón para Dios, ¿no? Para que Dios obre en mi vida y obre en mi familia y en mis hijos, y así vamos conociendo la verdad, cada uno de mi familia, y Dios es quien nos va a sacar adelante y nos sacó adelante hasta el día de hoy. Y hoy en día puedo decir que soy un vaso útil para su obra, una vasija, Dios que cada día también va moldeando mi vida. Sé que aún me falta, pero sé que Dios va a cumplir el propósito que tiene en mi vida, en mis hijos, en mi familia. Y bueno, en esta tarde quiero alentarlo a cada hermana, a cada hermano que está pasando por una situación difícil, quizás como la mía o quizás más difícil que la mía. Que crea, que confía en Dios, que hay un Dios de poder, un Dios que hace las cosas nuevas, así como hizo en mí. Que es Dios quien pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Después Dios cambia la vida de cada uno. Dios hace las nuevas criaturas, como dice en su palabra, no como hizo en mí. Así va a ser en cada uno de ustedes. Así que crea y confíe en el Señor. Y aprendí también a depositar todo en el Señor y a estar tranquila. Y eso, la paz y la tranquilidad no se paga con nada. Solamente Dios hace las cosas nuevas. Solamente Dios devuelve todo lo que un día perdimos. Pero todas las cosas nuevas y a su voluntad y como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero sé que cada día encontramos ese gusto y ese anhelo de ir por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, a pelear por ese propósito, por esa salvación
porque también entendimos que hay un cielo y hay un infierno. ¿Y quién no quisiera ir al cielo, no? Para vivir la vida eterna, ¿no? Y no cada hermano, por ahí quizás su familia, para descansar en el Señor, ¿no? En esa salvación que el Señor tiene para cada uno. Así que lo aliento a seguir, a aferrarse a Dios, que estamos en los últimos tiempos y nos queda todavía por caminar en esta tierra, pero sé que el Señor es quien nos va a guiar. Y en esta hermosa tarde, bueno, le dejo ese testimonio y que sea de edificación para cada hermano, para cada hermana. Y bueno, somos hijos agradecidos, podemos decir que somos hijos bienaventurados de ser hija de Dios. Y bueno, con eso le doy gracias a Dios y que el Señor siga bendiciendo.